Es un tema complejo, Qué ¿no? intenso. Como el complejo. Te quiero hacer una consulta, porque vamos a arrancar hablando del complejo de Edipo. ¿Es normal el complejo de Edipo o no es normal? Si es normal. Sí. Bueno, en Salud, realidad... salud, tesoro. Hay temas que le dan alergia. Claro, No lo puedo exacto. contener. Y eso que no hablamos del complejo de Electra, estamos hablando del complejo de Edipo. ¿Es claro. normal que Bueno, que en se realidad experimente? vamos a explicar un poquito de qué se trata, porque una cosa que me pareció muy interesante es que conversando en distintos ámbitos, yo creí que la gente tenía como un conocimiento, aunque sea más cercano a lo que se habla cuando se habla de complejo de Edipo. Me han dicho todo tipo de explicaciones, pero ninguna Que es un complejo de viviendas. No, Que es una contracción del me, diafragma. me han dicho, claro, no tan vinculado al tema que nos convoca Bueno, hoy. entonces vamos a definirlo. Bueno, entonces, en realidad, Dice FB. cuando se habla del complejo de Edipo, Sigmund Freud, psicoanalista, hace muchos años, en 1910 aproximadamente, habló por primera vez del complejo de Edipo como una situación emocional, psíquica, por la cual atravesaba el niño, en la cual habían sentimientos contradictorios, amor y usar la palabra odio suena muy fuerte porque no es odio, pero sí aquello como contrario al amor que se genera en determinado momento en las relaciones más importantes, que en ese momento tiene que ver con la relación con la madre, ¿no? Es como una atracción hacia y una idealización de la figura materna y una lucha de poderes con la figura paterna por el amor con mamá. Todo inspirado en la tragedia griega de Edipo Rey. Exactamente, a eso iba. En realidad, nosotros pensemos que estamos hablando de una construcción teórica que se hizo hace más de 100 años para explicar algunas cosas que Freud escuchaba en la clínica, o sea, cuando escuchaba a sus pacientes. Si lo tomamos literalmente, además de que choca, de que no suena, no cae bien o que cuesta como comprenderlo, no explica la dimensión de lo que se está hablando en realidad, que tiene que ver con todo un tiempo donde el niño empieza a descubrirse como diferente a mamá, después de haber estado primero 9 meses, no voy a decir 9 años, pues vamos a salir 9 meses en la panza, y después separarse. Yo muchas veces les digo, el corte del cordón umbilical no implica el corte emocional, ni la independencia ni la autonomía emocional entre la mamá y el niño. En ese camino que empieza allí, cuando nace el bebé, bueno, empieza antes en realidad en la panza, el niño empieza a transitar una cantidad de emociones que tienen que ver con, primero, considerar que mamá es todo, porque si pensamos que el bebé nace en una situación de total dependencia... Bueno, mamá es vida, ¿no? Claro, exactamente. Mamá, desde que nos alimenta y nos cuida y empieza a interpretar lo que nos pasa, empieza a ser la figura predominante en la vida del bebé. Y ese camino de esa idealización y esa sensación de que mamá lo puede todo, después poder enamorarnos de alguien en la adolescencia, y hay toda una cantidad de situaciones que se atraviesan donde la presencia del tercero, que Freud lo traía, por eso digo, en principio como, bueno, la entrada del padre en esa relación, es mucho más simbólica, tiene que ver con que esa relación tiene que ir cayendo para que haya un crecimiento saludable desde lo emocional. Si nosotros nos quedamos pegados en esa relación, no podemos ir evolucionando, ¿no? No sé si queda claro. Y sí, o sea, de ahí que la importancia del padre se vuelva vital, porque exacto, es lo que permite justamente esa separación constructiva, digamos, exacto, del vínculo, ¿no? Pero es importante que aclaremos que, porque si no, para aquellas mamás solteras o las madres que los papás no acompañaron la crianza de los hijos, o que eso no quiere decir que se transforme en una patología la ¿Pero relación. cuándo pasa a ser una patología? No, bueno, en realidad lo que pasa es que, por eso digo que es mucho más simbólico, tiene que ver con una madre, porque estos sentimientos que se generan del niño hacia la mamá no son solo del niño hacia la mamá, son también de la mamá hacia el niño, porque para una mamá a veces no es fácil dejarse caer en ese lugar de perfección, que muchas veces después de algunos golpes, la maternidad te coloca de vuelta en un lugar de soy perfecta, puedo con todo, tengo a alguien que me ama incondicionalmente. O de posesión también, exactamente, ¿no? Entonces, mi bebé, mi hijito, por eso, y dejar caer ese lugar no siempre es fácil. Entonces, no tiene solo que ver con amar o tener un compañero o una pareja que oficie de tercero en esa relación, sino que tiene que ver con que la madre pueda desear otras cosas y no solo estar en esa relación con el bebé. ¿Verdad? Que puede ser el trabajo, que puede ser, no sé, simplemente decirle, bueno, a veces, muchas veces pasa que hay mucha gente interesada cuando está criando en que uno hable de límites.
Y en realidad los límites concretos son mucho más fáciles de transmitir. No toques el enchufe, bueno, ahora anda a lavarte las manos. ¿Cuáles son los límites que realmente estructuran el psiquismo? Tienen que ver con estos. Bueno, hay un orden interno, hay una organización interna, emocional, familiar, donde el niño no puede todo y no es quien determina todo, que lo hemos hablado varias veces acá, donde el deseo del otro también tiene que pasar por otras cosas y no solo estar en esa relación de poder todo para el hijo. Eso es mucho más saludable, ¿no? Estamos hablando de algo que es natural, que como hablábamos fuera de cámara, se gesta ya en las entrañas, cuando hablamos de complejo de Edipo. Ahora, digamos, ¿a partir de qué edad, no es que deje de considerarse natural, pero puede empezar a derivar en algo problemático? Sobre todo cuando ese niño, o esa niña, si hablamos de complejo de Electra, comienza a relacionarse con alguien que puede suponer ser su compañero o compañera 36 afectivo. años. Ahí está, más o menos. ¿Cuántos años tenés tú, Fede? Yo 39. 39. Vos decís que un poco Hace antes, 3 ¿no? años que lo supero. En realidad, vamos a organizarnos No te creo. un Claro, poquito. contanos un poco de las etapas, Ahí ¿no? Justamente. ¿Qué pasa cuando se prolonga de más? Vamos a hablarlo desde una mirada, porque bueno, el complejo de Edipo, mucha gente sabe que Freud fue quien lo planteó. Vamos a hablar desde el punto de vista del psicoanálisis a grandes rasgos para entender un poquito y también, bueno, otras teorías que también han comprobado esto. El bebé nace y en principio todo está centrado en torno a lo que se llama la etapa oral, ¿no? Todo lo conoce a través de su boca, desde que se alimenta a través del pecho, de la mamadera. Vieron que todos los niños se llevan juguetes a la boca, que uno tiene que tener mucho cuidado cuando está criando, cuando empiezan a moverse, de que no vayan a comer algo que los pueda Bueno, hacer incluso mal. O el que... chupete para calmarlos. Exactamente. En fin. ¿Por qué? Porque hay todo como una energía y un disfrute y un conocimiento del mundo a través de los sentidos y en ese momento muy centrado en lo que tiene que ver con la boca. Después pasa todo lo que tiene que ver con el control de esfínteres, hacia los 2 años más o menos, donde bueno, uno está como focalizando la energía en eso, y bueno, el niño empieza a separarse de papá y mamá, y también puede empezar a separarse de parte de lo que genera. Claro. Entonces, tiene que ver con todo un tiempo donde uno está como focalizado en esto, ¿no? Bueno, que el bebé pueda dejar los pañales, que empiece a tener más autonomía. Y después llega una etapa donde el niño descubre la diferencia de sexos, ¿no? Que hay mujeres y hay varones, empieza a descubrir, hasta ese momento un niño de 1 año y medio no tiene ni idea de la diferencia de los genitales entre las mujeres y los varones, empieza como a descubrir todo eso y esto tiene que ver con una etapa en la cual también descubre sensaciones en su cuerpo distintas. Todo este tiempo tiene que ver con la construcción de su yo y de su personalidad, donde cómo va transitando, cómo va viviendo esta relación entre mamá y papá, cómo empieza él a correrse de un lugar. Por eso acá vienen muchos temas como colaterales. Uno tiene que ver con esto de el colecho, dónde duerme el bebé, cuál es el espacio de mamá y papá. Si mamá y papá están hablando entre ellos, ¿por qué el niño no debería de empezar a considerar que es un tiempo de mamá y papá y él quedarse afuera? ¿Por qué todo este último tiempo que estamos viviendo y que lo hemos hablado muchas veces acá, a las parejas les cuesta tanto preservar su intimidad y estamos como a disposición permanente del niño y el niño maneja la casa, entonces te dicen, yo no puedo hablar por teléfono porque no me deja, no me puedo duchar. Freud decía, ¿no? His Majesty the Baby, como esa cuestión de que el niño maneja todo el hogar y también en la relación entre mamá y papá, el niño siente que interviene y puede determinar en qué momento, fuera de cámaras, alguien hoy me estaba contando que uno de sus hijos le dice, mamá es mía, o él le dice, mamá es mía, y arman un juego simbólico de... Eso hacemos todos. Exactamente, es bastante común, pero en realidad tiene que ver con esta cuestión que a través del humor uno empieza a decirle, bueno, claro, tú estás a acá, ordenar. a ordenar, porque la Ordenar. entrada del tercero, perfecto, tiene que ver con la entrada de la ley en el sentido más amplio, la organización, el orden interno y el orden simbólico. Podríamos decirlo de alguna manera para simplificarlo. Bueno, yo y mamá estamos casados o somos pareja y tú sos nuestro hijo. Hay un lugar distinto, no hay una simetría. Entonces, cuando uno tiene ese juego de mamá es mía o papá es mío, que hay que ver también, ¿no? No hay que intensificar demasiado esto porque a veces se transforma en algo donde la competencia, que es normal en esta etapa, queda exacerbada. Entonces, se transforma en un juego medio siniestro donde yo he visto algunas veces en la clínica niños que llegan a la consulta o padres que traen a niños a la consulta donde el niño está en una permanente competencia, no los deja hablar, está como enojado con su papá o la niña enojada con su mamá. Uno ve más frecuentemente esta cuestión de los varones, ¿no?
Y está muy enquistado porque desde el adulto está fomentado también. Soltar un poquito. En esa eso. cosa de lo divertido se pasan de la raya, ¿no? Exactamente. Cuando después pasan los años, sí, no lo superaste y tenés una pareja y ese complejo que arrastrás también comienza a incidir, ¿no? En tu vida de pareja por las comparaciones. Bueno, pero que por pueden eso. surgir. Sí, Hay algunos mensajes. Sí, algunos perdón. mensajes. Me gusta mucho Nat, el tema. De Nat Lowe, que dice: yo ya curé a mi pareja. El café con leche de mi mamá es único, decía él. Entonces, si es único, decime cómo lo hace tu mamita. Al punto que yo no lo hago más. Cuando nos conocimos, mamita le llevaba el café con leche a la cama. Ahora mi suegra se enoja porque él me lleva a mí. Café con leche a la cama. Jeje, muy rico, por cierto, dice. Y hay como una especie de competencia ahí también. Tire y ¿no? afloje. Tire y afloje entre... Sí, porque en realidad, Tu hijo es mío. ¿cómo Sí, se sale? Sí, yo tengo 2 varones, sí. ¿Cómo estamos Voy a, en tener eso? voy a tener que analizarlo, voy a tener que hacer terapia. Pero vos tranqui, son chicos. Vos Son chiquitos. sos todo para ellos ahora. ¿Hasta Aprovecha qué? eso. Y ellos son todo para mí, por ¿Hasta eso. qué? Y hasta que, bueno, uno los tenga que ¿Lo vas a lograr? liberar al mundo. Bueno, pero por Lo eso, vas a poder ¿cómo hacer. se da, Ya te van a traer una. cómo se da este caminito en realidad? Porque, como estamos diciendo, es normal que pase esto, es normal que esos sentimientos existan. Cada pasaje por esta etapa es absolutamente individual y tiene que ver con cómo está conformado ese núcleo familiar. Por eso tirar recetas generales siempre somos muy cautos. Hay como algunos aspectos que son generales, pero después tienen que ver de cómo ese papá haya sido hijo, de cómo esa mamá también haya sido hija, de cuánto soltamos nosotros nuestras historias previas y cómo nos manejamos en Ahora, este complejo, Silvana, ¿no? pero en esos vínculos a futuro, ¿verdad? De esos niños que quizás no lo resuelven de la mejor manera este asunto, ¿no? Junto a sus padres. ¿Qué síntomas después se pueden ver? Bueno, ¿no? por eso- Cuando van a buscar su pareja, cuando van a formar sus propias familias. Es decir, ¿qué problemática puede surgir ahí? Porque en realidad, ¿cómo se va superando esto? No hay un final, pero la salida de esta situación, de su punto al menos más álgido o más intenso, la salida tiene que ver con identificarse. ¿Qué quiere decir esto? Esos sentimientos intensos se postergan en pos de preservar la relación, porque si tú entras en una competencia y te enojas mucho, el niño también siente como el temor a perder el afecto Claro. de Entonces, los... para no disgustar a mamá, para no Exacto. disgustar a papá. O para que papá no se enoje tanto con uno. Entonces, se suplanta, por decirlo de algún modo, para poder transmitirlo de una manera más clara, es esa relación por una identificación. Entonces, el niño entre los 3 y los 5 años más o menos, está como en su punto más intenso de esto y se termina pareciendo a papá, cuando la identificación es con la persona del mismo sexo, o priorizamos esto, entonces voy a ser como papá, y ahí empieza toda esta cuestión que los que tienen hijos, tenemos hijos, sabemos que a partir de los 3, 4, 5 años empiezan las niñas a imitar más a mamá, más que estar como en competencia, o bueno, te piden las pinturas, o se quieren vestir como vos, los varones les gusta estar como con papá, ir al fútbol, o yo qué sé, jugar a la pelota, o usar herramientas. Uno empieza a ver cómo la identificación sexual, aquello que nos define como género, se empieza como a jugar en este escenario, ¿no? Que no siempre, aclaremos, se da de la misma manera. Claro. Algunas veces la identificación tiene que ver con el padre del sexo opuesto Usaste también. el término competencia recién, ¿no? Como que lo manejaste ahí. ¿Competencia para con quién? ¿Para con la persona de tu mismo sexo? O sea, para con el varón con el padre, para ganar preferencia con la madre. Exactamente. Pero vuelvo a decir, ¿cómo se sale de esto? Y yendo a la pregunta de Soledad, va a marcar también muchos aspectos de la personalidad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú lo transitaste con una competencia excesiva o exacerbada o intensa que te deja en un lugar como enquistado en esto, probablemente también de futuro tus vínculos estén marcados por esta cuestión en el mundo adulto. Y en ese sentido, ¿hay madres que fomentan esa dependencia? Sí, y sí. Las madres, por eso, somos amorosas madres y también peligrosas, porque yo muchas veces hablo de esto cuando la gente consulta. Yo creo que sobre todo las madres y los padres, pero sobre todo las madres, por esta historia tan fuerte de la relación con nuestros hijos, tenemos que ser muy responsables. ¿Por qué? Porque el niño está a merced emocional de lo que nosotros hagamos. Totalmente. Es muy difícil
yo a veces, yo uso mucho el humor trabajando y en mi vida, ¿no? Pero cuando vienen las madres y me dicen, ay, porque no se quiere de la cama, o ahora estoy con una pareja nueva y no sabes lo que es, no lo puedo sacar. Es difícil que un hijo venga y te diga, mamá, ahora que estás en pareja yo me retiro a mi dormitorio. Digo, lo normal es que el niño Intimen tironee. tranquilos, no pasa nada. Totalmente. Pero entonces es a veces muy cruel. Claro. Porque nosotros fomentamos una cantidad de situaciones y cuando a nosotras o nos Cuando parecen no nos excesivas sirve, o no nos sirven, lo corremos. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que revisar cómo estamos nosotros manejando esto, ¿no? Muchas cosas tocaste como para Pa, seguir a mí me profundizando, encanta. porque también hablaste, bueno, de algunos puntos que voy a dejar pasar ahora y vamos a ver si retomamos el... Pero esa cosa también de elegir después a futuro una pareja, ¿influye, digamos, la vinculación que tuviste con tu madre, por ejemplo, en el caso de los varones? Dicen que uno elige su pareja también en base un poco a la identificación con sus progenitores o por oposición, justamente. Digo, porque te da bola también. Ahí está. ¿Qué tan cierto? A veces es por Bien, cómo te va en la también, vida. es la en que- Pero no, realidad. ya está, en ya esa está. elección a futuro de la pareja, O sea, ¿qué tanto tiene que ver ese vínculo que tengamos con nuestros padres, no? bueno, vamos a pensar algo, por ejemplo. O si querés lo dejamos para otro programa, porque capaz que ahora pero vamos a ver me algo. hacen redondear Hay- en 10 ustedes segundos la respuesta. Ven que hay una amnesia, uno no recuerda antes de los ¿De 3, qué estamos 4 hablando? años. Pará. Porque vamos a hablar de Adelante. cuánto marcan estas relaciones primarias o más básicas, cómo marca, sin dudas, en términos generales la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque fueron nuestros primeros aprendizajes. O sea, si fuimos descuidados o no fuimos considerados, eso no va a quedar en tierra de nadie. Si fuimos excesivamente malcriados, tampoco va a quedar en tierra de nadie. Entonces, no quiere decir que uno salga programado exactamente para buscar ese modelo. A veces también en el medio de ese camino uno tiene espacios terapéuticos donde revisa a ver qué nos pasa con todo eso. Pero lo que sí está bueno es poder darnos cuenta de cuánto de eso nos marcó y de cuánto nos está limitando también nuestras posibilidades de comprender qué nos pasa en una relación, por qué nos cuesta a veces aceptar al otro con sus diferencias y tenemos como modelos preconcebidos de cómo debería funcionar una mujer o un hombre, sin dejarnos a veces maravillar por esta cuestión de lo nuevo y de, bueno, lo distinto, ¿no? Y que El cada otro uno es día- único Y también. que cada uno Claro. es único, ¿no? El otro día tuve un lío serio en mi casa. A ver. Porque le dije a mi señora que hace una muy rica torta de manzana y canela, como la torta de manzana y canela de Hugo Soca no hay. No, Ah, no pensé que ibas a pensé que de comparar con mamá. la Hugo de Soca mamá. no hay. Ahora, y me pero- dijo, ¿sabes qué me dijo mi señora? ¿Qué? Tenés razón. Bueno, Bueno, pero puedo decir no. una cosita y nada más que es importante, me parece. ¿Qué? ¿Por qué a veces rechazar? Los padres y las madres nos han enseñado muy buenas cosas y no está mal a veces Obvio. trasladar eso, Poquito. porque a veces hay como un rechazo, pero bueno, lo conversamos en otra oportunidad. ¿Cómo no? Muchas Bueno, gracias. gracias a Un tema ustedes.